Pronto, agora tá valendo. Bom, boa noite a todos. Essa noite nós vamos contar com o Alfredo Eidelstein. Já vou passar a palavra ao Raimundo, que vai apresentá-lo. Logo em seguida, Alfredo vai fazer uma breve introdução das ideias, da tese do capítulo dele no livro Desambiguar Lacan de Freud. Depois a gente vai passar por uma série de perguntas e para um bate-papo que estão todos convidados a participar. Só vamos tentar ser o mais claros no português para a gente poder nos comunicar bem. É isso. Diga lá, Raimundo. Boa noite a todos. Boa noite, Alfredo. O Alfredo é sócio de Apola, em Buenos Aires. Para quem não conhece a Apola, né? A abertura para outro Lacan. Além disso, exerce docência na Universidade de Buenos Aires há mais de 30 anos. É autor de muitos livros, para citar alguns: Modelos de Esquemas e Grafos, no ensino de Lacan, O Gráfico do Desejo, a Opção Respiratória, o Índice de Diferenças e Uso de Termos sobre as Estruturas Clínicas, o ensino de Lacan, as Estruturas Clínicas a partir de Lacan, volume 1 e 2, outro Lacan, A Origem do Sujeito em Psicanálise e Não Há Substância Corporal. Além de outros artigos, textos publicados em inglês, italiano, português e francês. Ah, Ministra também cursos, seminários de pós-graduação e doutorado em instituições científicas na Argentina, na Bolívia, no Brasil, no Chile, na Colômbia, na Costa Rica, na Espanha, Itália, México e Uruguai. E, no livro em questão, que é este, Desambiguar Lacan de Freud, escreveu o texto A Dissolução do Legado de Lacan. Bem-vindo, Alfredo. Bueno, muchas gracias. Em, hay sobre enseñanzas y producciones teóricas tan extensas, tan complejas, como la de conocidas por nosotros, como la de Freud y la de Lacan. Muchas interpretaciones, incluso escuelas que se han formado con distintas orientaciones, pero hay sucesos históricos que no son exactamente coincidentes con el problema de las múltiples interpretaciones. Y es que hay autores que se han quejado, han manifestado públicamente que no han sido comprendidos. Uno es el caso de Lacan. Lacan llamó a este fenómeno su fracaso y yo tengo registrados más de 20 textos o alrededor de 20 textos donde Lacan dice que fue mal interpretado. Hay otros también muy famosos que dicen, testimonian que les pasó lo mismo. Uno, por ejemplo, es Edmund Husserl, eh, con extensa cantidad de textos testimoniando que no se lo entendió, que se lo entendió al revés. Karl Popper, autores famosísimos y muy seguidos que testimonian que no han sido comprendidos. Freud no tiene esta queja. Freud sí se quejó por no haber sido nombrado profesor en la universidad y tener un cargo público de mucho prestigio en la universidad y poder enseñar en función de ese cargo, pero no hizo una clara y manifiesta exposición de que no se lo comprendió. Y yo creo que efectivamente eh, Lacan tiene razón, que hay un proceso muy consistente, muy repetido. Yo lo observo en
en todas las escuelas que yo he podido conocer de psicoanalistas lacanianos, que efectivamente comprendo la queja de Lacan porque me parece que la misma ha sufrido transformaciones tales que se puede hablar, a pesar de haber miles de psicoanalistas que se reconocen a sí mismos como lacanianos, a pesar de ese éxito, en un sentido, haber muchas escuelas, muchas instituciones lacanianas, muchas, quizás las más vigorosas en los últimos 50 años del psicoanálisis. A pesar de ello, yo coincido que Lacan ha fracasado. Y me parece que se lo puede decir por muchos motivos. Eh, Entre ellos, porque la gran mayoría de los autores no reconoce el lugar que le da Lacan a la formalización lógico-matemática, a la topología, al estudio de la física moderna, de la teoría de conjuntos, etcétera, etcétera, etcétera. En el seno de la enseñanza de Lacan, la mayoría no lo considera y un pequeño grupo lo considera marginal, pero no central. Y otro problema que yo observo y que me permite coincidir con Lacan cuando él habla de su fracaso, de hecho yo publiqué 2 artículos sobre el fracaso de Lacan en la revista El Rey está desnudo, porque me parece que los seguidores de Lacan en el transcurso del tiempo lo han confundido cada vez más con Freud, lo que termina produciendo un movimiento, a mi entender, más que lacaniano, es un movimiento freudio-lacaniano. Y este movimiento freudio-lacaniano a mí me parece que se caracteriza por hacer coincidir los términos. Por ejemplo, fantasía inconsciente de Freud con fantasma de Lacan. Complejo de Edipo de Freud con metáfora paterna de Lacan. La ley del padre de Freud con la ley del orden simbólico de Lacan. La pulsión de muerte en Freud con el jouissance, con gozo de Lacan. O sea, no que se admitió que Lacan hacía una reinterpretación de Freud, y estudiar la reinterpretación que Lacan hizo de Freud, sino que se hizo un trabajo muy sistemático, a mi entender prácticamente acabado, de hacerlos coincidir. No solamente hacerlos coincidir, sino convertir a Lacan en Freud, no a Freud en Lacan. Representación de Freud con significante de Lacan. Inconsciente de Freud con Unbewusst de Lacan. Así podría darles una lista de 20, 30 términos fundamentales del psicoanálisis de la teoría de Lacan que están confundidos, fundidos en los términos y en la teoría de Freud. Para mí la potencia de la teoría de Freud, la potencia de la teoría de Jacques Miller, la potencia de la teoría de Jacques Lacan, está ubicada en la coherencia interna. O sea, son máquinas muy poderosas, la teoría de Freud, la teoría de Jacques Miller, la teoría de Lacan, que son poderosas en la medida de su coherencia interna. Si se las mezcla unos términos con otros, a mí me parece que su potencia teórica, pero también su potencia clínica se degrada. Habiendo yo
llegado a este diagnóstico, lo que propuse, lo que propongo, lo que sostengo, en la medida de mis posibilidades, es un trabajo de desambiguar. El término lo tomé de Wikipedia. Hoy día ya está saliendo mucho del uso, se está pasando al uso de inteligencias artificiales, ya Wikipedia quedó un poco obsoleta, hasta hace unos años era como el diccionario del mundo, y si un término que aparecía en Wikipedia requería un trabajo para no confundirlo con otro término que se escribía con las mismas letras, Wikipedia ponía, este término debe ser desambiguado. Yo lo tomé ni más ni menos que de ahí, no de ninguna escuela filosófica o epistemológica, lo tomé de ahí. Ya no aparece más ese cartelito en Wikipedia, al menos yo no lo vi más. Y entonces lo que propuse, lo que propongo, es intentar rescatar a Freud, retornar a Freud en el sentido de cuál es la teoría de Freud, qué dice Freud en sus textos, cuál es la coherencia interna de esa teoría, sobre qué bases filosóficas, epistémicas se basa, sin confundirla, la teoría de Freud, con la teoría de Lacan. Ya se habrán dado cuenta por las citas que propongo hacer lo mismo con la teoría de Jacques-Alain Miller y la teoría de Lacan. O sea, propongo atacar Freud, guión, rayita, Lacan, y propongo atacar Lacan, guión, Miller, porque me parece que son autores que tienen sus propias teorías, que son muy distintas, filosófica, epistémica, clínicamente, y que habilitan escuelas y prácticas distintas. Esa es la idea fundamental y eh, en Apola, en Apertura para otro Lacan, creo que en general todos estamos advertidos que no hay ni mejor ni peor, ni Freud es peor, ni Lacan es mejor. A las teorías no se les puede aplicar en ciencias sociales, ciencias humanas, mejor y peor. En otras ciencias que tienen base experimental y demás, sí. En nuestras disciplinas no. Pero sí que son distintas, que tienen bases distintas, prácticas clínicas distintas e incluso dirección de la cura distinta. Y entonces estamos advertidos mucho y trabajando muchos en seguir estableciendo qué dijo uno y qué dijo el otro. Eso es como el espíritu general de Sander, te lo digo a vos porque te veo a vos, eh, de la propuesta. Me parece que en la economía de esta historia ha quedado muy bien colocada la teoría de Freud y ha sido muy empobrecida la teoría de Lacan. Yo creo que esta ambiguación, este confundir una con otra, hizo que se disuelva Lacan para convertirlo en Freud. No ha sucedido disolver a Freud para convertirlo en Lacan. Creo que lo que se ha perdido en el camino cada vez más son las propiedades específicas de la concepción lacaniana de Lacan del psicoanálisis. Bueno, hasta ahí lo que yo podría presentar como una introducción a la problemática. Obrigado, Alfredo, pela introdução. Nos Hola, Sander. bastidores já havíamos conversado um pouco sobre como trabalhar, que questões colocar sobre o tema. Uma delas, que seria a primeira, já está respondida, né? De onde se sacou, de onde se derivou o termo desambiguação. Então já passo diretamente para a segunda, que seria como opera ou como operar esse trabalho
de desambiguação. Não sei se daria para pensar ele como uma estratégia, um método de leitura, né, desses dois autores. E nesse sentido, qual que é o alcance esperado, né? Que efeitos a gente poderia, qual seria o alcance dessa proposta de desambiguação e se ela teria eventuais limitações e quais poderiam ser essas limitações, né? No diálogo e na leitura desses dois autores. El primer aspecto de esta pregunta que hace Sander, el primer aspecto es el método, el procedimiento. Y mi impresión es que afortunadamente tenemos la obra completa de Freud en alemán, en francés, en inglés, en portugués, en español, en casi todos los idiomas y en varias versiones de la traducción del alemán, al menos en español. Hoy prácticamente está publicado y está disponible el 99% de lo que produjo Lacan. Acá ya con muchos más problemas porque las ediciones oficiales que se han realizado de Lacan, si uno contrasta con las otras, porque afortunadamente hay varias disponibles, se da cuenta que hay motivos para desconfiar de que sea fidedigna, que sea fiel la edición. Me parece que se la ha manipulado un poco, pero a pesar de lo cual está disponible al investigador. Hoy, gracias a Internet, está prácticamente disponible todas las fuentes, todos los filósofos que cita a Freud. Tenemos ya la posibilidad de leer sus libros. Un poquito más difícil con Lacan, porque a veces Lacan no da los nombres, hay que buscar un poquito más, pero hoy con Internet en 15 minutos se consigue cualquier texto. Así que contamos con las obras completas de los autores, contamos con los textos de las fuentes filosóficas, físicas, matemáticas, epistemológicas, biológicas, todas las antropológicas, sociológicas, de todos los autores referenciados por Freud y por Lacan, con lo cual alcanza con estudiar y leer. El problema que la obra de Freud es muy compleja y muy extensa. Son 20 y tantos volúmenes en español. La obra de Lacan es más extensa todavía. Son 26, 27 seminarios, otros escritos que están publicados ya en varios volúmenes y algunos escritos, conferencias que no están publicados en forma oficial, pero que se consiguen. Perdón. Con lo cual se trata de investigar en el sentido de una investigación textual. Entonces, cuando Lacan dice retornar a Freud, uno puede decir, puede preguntarse, ¿se trata de fidelidad como en un texto religioso? No sé. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, buscar todos los lugares donde Lacan dijo retorno a Freud, donde Lacan dijo retornar a Freud. No son miles, son 40, 50. Podemos seleccionarlos todos los lugares y independientemente de lo que dice Colette Soler, independientemente de lo que dice Jean Alouche, independientemente de lo que dice Jacqueline Miller, preguntarnos, ¿pero qué dice Lacan sobre su retorno a Freud? Y van a ver que es muy consistente lo que dice desde la primera vez hasta la última y que siempre se refiere a
No se trata de fidelidad como un texto religioso, se trata de preguntarse qué dijo y qué quiso decir, o sea, el sentido de Freud, y se trata de cuestionarlo a Freud, volver a Freud para decirlo, pero ¿por qué lo dijo así? ¿Por qué lo planteó así? ¿Por qué puso esa teoría y no otra? Así que desambiguarlos hoy día es sencillo, porque están en todos los textos, es muy complicado porque Lacan es un autor dificilísimo de leer, dificilísimo. Si Freud es difícil de leer porque hay que estudiar mucho, muchos años para leer sus fuentes, para leer los autores de referencia, para contrastar las citas, para revisar cómo lo dijo en esta edición, cómo lo dijo en otra edición. Hay que leer muchos filósofos. Lacan, si Freud es difícil, Lacan es dificilísimo, porque las primeras veces que uno lo lee no entiende nada. Eso es un fenómeno, me parece que muy compartido entre los lectores de Lacan. No lo entendemos. Hay que leer muchas veces, muy concentrado, bien registrados los textos para empezar a entender, y una vez que se entiende, pero hasta que se entiende es muy difícil. Con lo cual el método es estudiar investigación, una investigación textual. Si tiene el modo científico, mejor. O sea, si se comunica a la comunidad esas conclusiones que uno va obteniendo y puede ser criticada por los otros lectores. ¿Cuál es el problema? Me parece que el problema es que ya hay una posición asumida, que esto no es un problema salvo para unos pocos de nosotros. De la comunidad psicoanalítica, freudiana, kleiniana, lacaniana, freudio-lacaniana, winnicottiana, ya hay un consenso. Y el problema es que cuando en disciplinas como las nuestras ya hay un consenso. En la escuela milleriana se dice así: Lacan fue elucidado. Miller elucidó la elucidación de Lacan. O sea, Miller ya dijo lo que dijo Lacan. O sea, toda la enseñanza de Lacan, Miller dice, bueno, Lacan dijo 8, 9, 14, 24. Ya está. Ya fue elucidado. No es que Miller provee una interesantísima versión de Lacan, sino que se cree que ya lo leyó y que la relación Freud-Lacan en general en las comunidades lacanianas ya se considera que ya está, es un problema resuelto. Cuando una comunidad considera que un problema está resuelto, o sea que no hay más problema, ya no hay más problema, es muy difícil reintroducir el problema, porque la gente no quiere más problemas. La gente quiere soluciones, no quiere problemas. Desambiguar a Freud de Lacan, el programa de investigación científico de Apola, a los psicoanalistas en general les trae problemas, porque consideran que eso ya está resuelto, especialmente a los viejos. A los psicoanalistas viejos, así como yo, a los psicoanalistas viejos, en general les resulta, no, por favor, no vamos a empezar de vuelta con todo. Yo ya estoy hace 40 años estudiando y enseñando Lacan, no voy a cambiar ahora, no voy a cambiar ahora. Hace 10 años que doy una cátedra en la facultad sobre fantasía inconsciente y fantasma, no voy a empezar a decir lo que dije los últimos 10 años, no es así. No se le puede pedir a nadie porque nadie lo va a hacer. Con los jóvenes pasa algo distinto. A muchos jóvenes que se les enseña freudio-lacanismo en la facultad, ya, bueno, creen que se trata de freudio-lacanismo y que hay coincidencia. Freud-Lacan, bueno, con ellos son como viejos, ya tienen las respuestas. Quizá antes de las preguntas ya tienen las respuestas, pero bueno.
No se puede tocar el timbre a alguien y decirle, mire, mire, usted que estaba tan tranquilo, no es así como usted piensa, ¿eh? Porque nos van a cerrar la puerta en la cara. Pero hay un grupo importante de jóvenes que se acerca a Pola, que se han acercado a mí diciéndome, ay, gracias a tus libros, gracias a Pola, me vuelvo a conectar con el psicoanálisis, porque a mí Freud no me gustaba para nada. Y si el psicoanálisis es Freud, yo estaba obligado a que no me guste Freud, porque no me gusta que las mujeres son envidiosas, no me gusta que la ley es del hombre y que la mujer es como loca. Eh, no me gusta la teoría de la maduración, con lo cual a muchos jóvenes les trajo una solución, y es que pudieron volver al psicoanálisis porque se les advirtió que Lacan no es Freud. Y muchos prejuicios que muy correctamente se le critican desde el feminismo u otras corrientes desconstructivistas a Freud, esos problemas no los tiene Lacan. Con lo cual, el método sería investigación textual y ponerla a discusión. El problema son los consensos. La dificultad es que con la comunidad freudio-lacaniana ya establecida no podremos en general acceder porque ya están convencidos, ya se analizaron, ya todo, ya presentaron su tesis de doctorado, ya todo. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Que cambien las tesis de doctorado? No se le puede pedir a nadie que cambie la tesis de doctorado que ya fue aprobada, ya se hizo la cena, ya se brindó. Me parece que hay una opción en el mundo de las ideas, en filosofía, en matemática, en topología, sociología, con los cuales sí ahí habría un público para recuperar, porque el psicoanálisis perdió mucho ese público, el público eh, de orientación desconstructivista, postestructural, feminista, eh, anticolonialista. El psicoanálisis freudiano es eurocéntrico y para Freud es normal todo lo que se parezca a un europeo del 1900 de clase media, hombre. Para Freud es normal el hombre europeo de clase media del año 1900. Los demás son salvajes, locos, mujeres, niños. Es un colonialismo un poco eh, urgente de ser criticado, porque es colonialista. Las concepciones freudianas son francamente colonialistas. Bueno, es un poco Sander respecto a método, virtudes y desventajas. El diálogo con disciplinas no psicoanalistas viene muy bien. El diálogo con viejos psicoanalistas de las escuelas viene muy mal. Nadie nos invita, nadie nos lleva a los congresos, nadie nos invita a las reuniones. Eh, Se llama, acá le decimos silencio de radio. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Hola, hola. Porque con los viejos psicoanalistas no hemos tenido posibilidad de diálogo siquiera. Aproveitando em especial a parte final do seu comentário, Alfredo, queria colocar uma outra questão na sequência, se é possível, pouco já está dito, introduzido aqui, se é possível avaliar que efeitos a introdução, né, da desambiguação, então, como um procedimento teria no campo, um pouco já está respondido com esse comentário, mas se pudesse desdobrar um pouco mais isso, se é possível medir, se há diálogo, se surgem coisas novas para além de Apola, né, que se tem efeitos no campo para além de Apola, e como é que foi, porque você teve em eventos na Europa, né, pela ocasião da tradução de livro, tradução do livro sobre a origem do sujeito para o francês, não sei se teve em outros países também além de França, se poderia contar
como é que é a recepção, né, dessas ideias em Europa? Mm. Eh, Peor, mucho peor que en Brasil y en Argentina. En Latinoamérica, conozco mejor Brasil y Argentina, trabajé mucho en Chile, bastante en Uruguay, en Bolivia, de América del Sur, no América Latina. América Latina en Costa Rica, bueno. Donde más ha tenido ecos la propuesta de Apola ha sido en Argentina y en Brasil. En América del Sur hay muchos interlocutores. Apola es una comunidad pequeña, pero muy grande. En este momento debemos ser entre socios, adherentes, grupos de estudio estudiando el programa, libros míos. Debemos ser, no sé, 4.000, 5.000. En cierto sentido es muy poquito, en otro sentido es una comunidad muy numerosa, con sedes en muchas ciudades, representaciones en muchas ciudades más, con congresos ya hechos, bueno, en Argentina, en Brasil, en varias ciudades distintas, con una revista, bueno. En Europa muchísimo menos. En Europa en este sentido es muchísimo más conservadora que América del Sur. Hay un problema y es que Freud, en mi lectura, pero compartida con muchos colegas de Apola, en mi lectura, Freud es un autor conservador. La evolución de las ideas occidentales, democráticas, a partir del siglo XX, del XXI, Freud es un autor conservador. Hay que volver a la ley del padre. Más padre, más orden. Y de hecho, hay mucha drogadicción y mucha delincuencia juvenil, todo esto porque hay poco padre. Hay que volver al padre. Es un autor conservador. Son autores que intentan siempre, los que sostienen la teoría de Freud, el retorno al pasado. Antes las cosas estaban mejor. Discursos parecidos a los de Trump, de Bolsonaro, de Milei, que también dicen, antes Brasil estaba mejor, antes Estados Unidos estaba mejor, volver a lo que América fue, hacer grande a América again. O sea, entiende que todo el discurso de Trump está basado sobre muchas ideas, pero hay una de ellas y es volver a antes. Milei dice lo mismo, volver a antes. No conozco tan bien a Bolsonaro, pero me imagino que por ahí debe andar. É a mesma coisa. Mientras que, es lo mismo, ¿ves? Mientras que la teoría de Lacan es ir hacia el progreso, hacia la renovación científica, hacia los nuevos descubrimientos. En eso hay una diferencia muy notable. Bueno, sobre tu pregunta concreta, ¿cuánto hemos podido avanzar? Bueno, la historia lo dirá, quizá nada, porque quizás Apola dentro de unos años desaparezca y quede Freud nada más. Si uno lee hoy en general sociólogos, antropólogos, lingüistas, politicólogos, etnólogos, en general, si dicen psicoanálisis, hoy, siglo XXI, si dicen psicoanálisis, hablan de Freud. Es tremendo, la verdad que es tremendo. Como si Lacan no hubiese existido y como si el psicoanálisis fuese en 1900. Cambió mucho la sociedad de 1900 hasta ahora, muchísimo. Los últimos 20 años cambiaron muchísimo, los últimos 10 años cambió muchísimo.
el mundo y Occidente conjuntamente. ¿Cuánto podremos hacer avanzar al psicoanálisis? Mi impresión es que hemos colaborado algo con los prejuicios de Freud, no son los prejuicios del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis no cree que haya libido femenina pasiva y libido masculina activa. Eso es teoría de Freud. El psicoanálisis no. No sé si me entendés. Es como si se dijese física. No, pero espera, Newton o Einstein o cuántica. No es lo mismo. No puedes decir la física o sea Newton. No, pará. Sí, es un autor fundamental y la física newtoniana sigue vigente en un sector del campo de la física plenamente. Pero para muchos problemas no sirve para nada. Hace falta tomar la teoría de la relatividad. Y para otro problema, la teoría de la relatividad tampoco sirve. Hay que tomar la cuántica y quizá la de supercuerdas, no sé. Bueno, entonces lo primero que me parece que incidimos es en rescatar al psicoanálisis separándolo de los prejuicios de Freud. Porque el problema no son los descubrimientos de Freud. Los descubrimientos de Freud, bienvenidos. El problema son los prejuicios de Freud. Entonces me parece que eso es uno. Segundo, que hemos intentado establecer otra cuestión que me parece que es muy importante. Viste que vos me preguntaste por el método y yo te contesté estudiar textos y comunicarlos y discutirlos. Esto significa que el método no es analizarse, que no es que hay que analizarse con un analista que se analizó y a su vez uno analizar mucho. Entonces, la experiencia clínica, me parece que podemos colaborar al presentar la idea de que el psicoanálisis no es una práctica. El psicoanálisis no es una práctica, es una teoría que habilita una práctica. Tomando el modelo, pero es un ejemplo nada más, tomando el modelo de la física, Newton es una teoría, la teoría newtoniana. No es la realidad newtoniana, es una teoría. Einstein es una teoría, es la teoría relativista, que habilita ciertos experimentos, algunas cosas no pueden ser experimentadas, y la cuántica son teorías que habilitan prácticas a veces y a veces no. Perdón. El psicoanálisis no es una práctica. Hay muchísimos psicoanalistas que definen al psicoanálisis como una práctica. Nosotros definimos al psicoanálisis como una teoría que tiene la peculiaridad de habilitar una práctica que tiene una peculiaridad y que es una práctica clínica. La sociología tiene 10 teorías, pero no tienen clínica. No tienen clínica. La antropología no tiene práctica y no tiene clínica. Tiene investigación de campo, pero no es que va a una tribu a modificarlos. Al revés, el antropólogo se propone no modificar ahí donde va a estudiar. Nosotros si recibimos un paciente es con la idea de que algo tiene que cambiar. Ya no digo curar, pero sí algo tiene que cambiar. Pero es una teoría que habilita una práctica. Así me parece que se revaloriza la función de la investigación y los estudios en psicoanálisis. Y la práctica queda subsidiaria de la teoría, dependiendo de la teoría. Al ser así, me parece que recuperamos diálogo con las otras ciencias. Porque si al sociólogo, al antropólogo le decimos, no, pero usted no se analizó. Como no se analizó, nunca va a entender lo que es Jouissance. No, se tiene que analizar, amigo. Y más o menos 10, 15 años se tiene que analizar. No, sí le puedo decir cuál es la teoría
de jouissance de Jacques Lacan. Así como le puedo decir cuál es la teoría de Jacques-Alain Miller de gozo. Sí, sí, son distintas teorías y yo se las puedo comunicar. A su vez, esto tiene una práctica. Conceptos nuevos, si me preguntás por conceptos nuevos, pocos. Conceptos nuevos, francamente pocos. Mariana Latorre presentó en unas jornadas de Apola qué conceptos nuevos se podría decir que yo, Alfredo Edelstein, presenté en mis libros y en mis conferencias. Hizo una lista de 6, 7, pero los conceptos, si no se utilizan, no existen. Por ejemplo, el psicoanálisis estándar se utiliza neurosis, perversión y psicosis. Incluso neurosis, perversión y psicosis, que neurosis es más leve y psicosis es más grave, como si fuese un termómetro. Bueno, yo a partir de mis lecturas de Lacan, tomando un poco de acá y un poco de allá, propuse clínica del intervalo y clínica de la holofrase, para sustituir neurosis, perversión y psicosis. Otra forma de ordenar conceptualmente la clínica. Bueno, ¿existen esos conceptos? No sé. Habrá que ver si se usan en Apola, cómo se usan, si se usan más, menos que hace, yo lo propuse, no sé, hace 7 años, 8 años. De estos casos hay, yo mismo, por ejemplo, par lettre, el concepto de Lacan, par lettre, yo propuse traducirlo al español como hablan, en plural, hablan, no habla. En general se lo utiliza como ser hablante, que es al revés, porque Lacan no dijo être parlant, dijo par lettre, primero hablar y después el ser. Y yo propuse que quede muy claro que era una pluralidad de voces, no la voz de un individuo. Bueno, no sé, no sé si avanzará el psicoanálisis con eso y si estas diferencias se usan. No sé, me parece que se empiezan a usar. Pero soy tan desconfiado, pienso así. Si Husserl, Popper y Lacan fracasaron, la probabilidad de que yo no fracase, no sé. Hay que ser muy cauto con esto y hay que ver. El éxito de Freud es tremendo. Después de 130 años, en todo el mundo, se conoce al psicoanálisis, se conoce a Freud, muchos conceptos de Freud todavía circulan, hay decenas de miles de analistas, cientos de miles de pacientes. O sea, el éxito de Freud es mucho más que el de Marx, mucho más que el de Marx. Pero ¿hasta dónde podremos ir con Apola? No sé, quizás en la discusión que podamos hacer ahora entre nosotros. Por falar em comentário, né? Por conceitos novos ou inexistência de conceitos novos, muitos psicanalistas, mas também autores de outros campos, como comentasse Alfredo, se referem, por exemplo, à ideia de um conceito de sujeito da psicanálise, mas se referindo a Freud, sendo Claro, que não tem nenhum conceito elaborado por Freud de sujeito na obra dele, pelo menos até onde sei, né? Mas para corroborar aí com o comentário. claro. Y para colmo, Freud es individualista. Cada uno tiene el inconsciente adentro de su cabeza. Y el concepto de sujeto de Lacan es anti-individualista. Con lo cual se confunden opuestos. Es un buen ejemplo el que diste. Bom,
Quarta e última, depois a gente passa para Raimundo e outras pessoas que queiram comentar, perguntar. Nisso da renovação científica, essa ideia de avanços que estamos discutindo, a última questão seria se é interessante ou necessário pensar alguma maneira de formalização, no sentido forte, né, no sentido lacaniano do termo de formalização, para essa ideia de desambiguação. Se seria preciso, se não necessariamente, se existe alguma proposta nessa direção. La, la ciencia moderna, occidental, surgida después del Renacimiento, Copérnico, Galileo, Kepler, ¿no? A partir de, incluso antes de Newton, ya fue fuertemente lógica y matemática. Desde el comienzo mismo ya fue matemática. Ahí hay una pregunta interesante y es ¿por qué? ¿Por qué la física fue matemática? Si son dos disciplinas distintas. En realidad no son tan dos disciplinas distintas, pero dejemos al sentido común pensar uno estudia licenciatura en matemática y el otro estudia licenciatura en física. No es tan así. Ya no hay eso, hay mucha mezcla. Pero bueno, con lo cual la ciencia moderna está caracterizada porque los argumentos no solamente son expresados, no solamente escritos con fórmulas matemáticas, sino que hay algo mucho más raro, y es que se descubre que la realidad tiene forma matemática. Pi, pi, la letra griega pi, es un número muy raro, muy raro. ¿Te acordás? 3.1419 puntos suspensivos. Ya tiene, hoy con las computadoras, no sé, pero antes de las computadoras, hasta hace 20 años había 700 números después de la coma. 700. No se encontró ninguna regularidad, no se encontró ninguna ley y no se sabe nunca cuál va a ser el nuevo número que va a aparecer. Es un número muy raro, pero es un número, 3,1419 puntos suspensivos. ¿Ok? Bueno, hay un fenómeno rarísimo y es que se encuentra que muchas porciones de la realidad tienen una estructura igual que ese número. O sea que hay un montón de elementos del universo que nos rodea cuya estructura es pi. 3.1419 puntos suspensivos. Ahí hay un problema. Bueno, otra cuestión es el estatuto comunicable del concepto científico. Por ejemplo, si nosotros nos quedásemos con energía, por ejemplo, en física relativista, si nosotros nos quedásemos con energía y yo te dijese a vos, Sander, bueno, el concepto de energía de Einstein, supongamos que vos no lo conoces, que vos no estudiaste eso. Bueno, pero como la teoría física de Einstein se sabe que es una teoría, nadie cree que la energía de gritar por Botafogo en la torcida en el partido de fútbol, dale, grité, qué energía que tiene esta torcida. Uno sabe que no. ¿Y qué es E? ¿Qué es energía? Perdón. Energía es una letra, E. ¿Y qué es E? E es igual a M por C, la letra C, al cuadrado. O sea, M por C por C. C por C. C al cuadrado. Al estar escrito en una fórmula de pura letra, hay una advertencia que nos hacen los científicos y no tiene nada que ver
con el concepto, con el significado de energía en la lengua. Lo que significa energía en portugués, lo que significa energía en el diccionario de la Real Academia Española, sino que es un término que solamente exista en la relación que tiene con los otros términos de esa teoría, ¿entendés? Energía, para entender lo que es energía en física relativista, tenés que pensar que es masa y que es velocidad de la luz. ¿Y por qué la velocidad de la luz está en la fórmula? ¿Qué descubrió Einstein finalmente? Todo eso es adentro de una teoría. Si uno utiliza palabras de la lengua, cree que está en el portugués o en el español y no se puede establecer la diferencia. Pero si perdón, estoy escribiendo, ¿eh? Si Lacan presenta esto, ¿se puede ver? Sí, se enxerga bem. Perfecto. Si se puede ver eso, ¿qué es eso? Ya es procedimiento científico, o sea, por sentido común no lo vas a deducir, y el fantasma, esta es la fórmula del fantasma, no, esta es la fórmula de la pulsión, perdón, esta es la fórmula de la pulsión. Entonces, ¿qué es pulsión para Lacan? Al escribirlo así ya te dice, pero no es lo que pensó Nietzsche, no es lo que pensó más que nada Schopenhauer. No, eso es Triep. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, trabajó mucho Triep. De hecho, yo creo que Freud obtuvo mucho de su teoría de el único libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación. Pero si Lacan lo escribe así, uno dice, no, esto es otra cosa. Es otra cosa. Entonces ya estás advertido que ninguna experiencia, ni tu sentido común, ni leer poesía, ni hablar muy bien tu lengua, te lo permite entender. Esto te advierte que tenés que volcarte a esa teoría, conocer los conceptos de esa teoría, cómo se articulan entre sí. Esto es que los conceptos son covariantes. Como decía recién, sujeto en Lacan es covariante con otro, y en Freud sujeto es covariante con individuo. Es una forma de decir individuo en Freud. En Lacan no. En todo caso, en Lacan, individuo sería par l'être, nunca sujeto. Eso seguro, nunca sería sujeto individuo. Para Lacan sería, en todo caso, par l'être, y habría que pensar si coinciden individuo en Freud y par l'être en Lacan. Para Freud está primero el cuerpo. Freud no escribía par l'être. Freud escribía primero las vivencias y después las representaciones. Entonces, en Lacan el procedimiento de establecer los conceptos psicoanalíticos responde a este doble criterio, a que se articule a la ciencia moderna y a su vez para que se distinga del uso de los términos en la lengua. Para que quien lee esté sujeto sujeto en Lacan es ese barrado, sujeto en Lacan es ese barrado. ¿Qué quiere decir? Aparte, ¿qué quiere decir escribir un término y tacharlo? Si lo tachás, lo tenés que sacar, ¿no? En matemática. Si vos tachás los términos en la simplificación, si los tachás son los que sacás. ¿Cómo puede quedar el término que tachás? Eso no se entiende. Hay que estudiar Lacan para saber por qué Lacan propone escribir, ¿entendés? O sea, la formalización articula el psicoanálisis a la ciencia y al sujeto de la ciencia. En el consenso psicoanalítico reinante, el psicoanálisis no tiene que ver con la ciencia, así que ahí hay un problema para estas concepciones. Y segundo, que la formalización distingue al concepto psicoanalítico de cualquier idea que vos ya tengas.
distingue de eso. Nombre del padre. Nombre del padre se escribe nombre con N mayúscula, guión del, D-E-L, guión padre con P mayúscula. ¿Por qué con los guiones? Deseo de la madre no se escribe con guiones. ¿Por qué deseo de la madre? En la misma fórmula, deseo de la madre no tiene guiones y nombre del padre tiene guiones. ¿Eso qué quiere decir? Y en la teoría de Lacan algo quiere decir, es una diferencia. Pero no es nada que tenga que ver con los papás, con la mamá, con la familia occidental, la familia nuclear, con las parejas heterosexuales, bisexuales, no binarias. No tiene que ver con eso, tiene que ver con otro problema. ¿Cuál? No sabemos. Hay que estudiarlo. O sea, la formalización tiene esa virtud. No, que yo sepa, no hemos logrado en Apola establecer algo así como un algoritmo de desambiguación. No sé si sería propio de este momento buscarlo. Si, yo no lo estoy buscando, yo no estoy buscando el álgebra de la desambiguación. Para hacer un chiste escribiría Freud, el igual tachado, Lacan, pero sería un chiste entre nosotros, que no tendría nada realmente ni siquiera de formalización. Me parece que es importante pensar por qué la formalización. Conozco muchos autores que dicen a Lacan le gustaba. No creo que sea un problema de gustos, de afinidades. Un autor argentino puso, Lacan tenía transferencia con las matemáticas. No creo que sea amor a las matemáticas. No, me parece que es otro problema, que es un problema bien teórico. Plantear a la teoría psicoanalítica bien en el espíritu científico. Pero bueno, hasta ahí lo que pueda decir yo de esto en este momento. No sé, no. Muito obrigado, Tenemos un Alfredo. rato. Bom, tá aberto. Não sei se Raimundo ou quem quiser participar, só abrir o microfone ou levantar a mão aí Bien. no Zoom. Eu até preparei uma Lindsay. pergunta aqui, mas Opa, vamos lá. Pode ir, Ulisses. Vamos certo. permitir aí. Lindsay primeiro, depois Raimundo. Dale. Hola Alfredo. Hola, Lindsay. Hola. Gracias por su exposición. Eh, entonces voy a hablar en español. Bueno, Quiero hacerle una pregunta. Puede parecer un poco provocadora, pero puede ayudarnos aquí en Brasil. Pero pienso que puede. Estoy pensando en las críticas que los otros analistas dirigen a la propuesta de desambiguación y en la justificación para no aproximarse. Entonces, voy a unir dos preguntas en una, ya que me parecen relacionadas. El proyecto de distinción radical de Freud y Lacan ha generado, con el pasar de los años, en la práctica, efectos de fragmentación y cierre al debate en el campo psicoanalítico, al menos en algunos lugares de Brasil. Al mismo tiempo, eh, como está en el libro, Ricardo Gondelberg, en su texto, señala un riesgo teórico que va en esta dirección, o pienso que puede ir en esta dirección, el de caer en una posición segregacionista, y, y Gondelberg trabaja con una formulación. Lacan es no Freud. En oposición a Lacan no es Freud, que según Gondelberg ignora el contexto histórico del encuentro de Lacan con el propio Freud.
Entonces, la pregunta, ¿cómo responde su propuesta de un otro psicoanálisis a estos dos desafíos? Es decir, ¿cómo logra presentar una ruptura teórica, una separación teórica, que sea productiva y no segregacionista, y al mismo tiempo revertir esa tendencia al aislamiento, promoviendo un debate más amplio y científico? Esto. Gracias. Estoy tomando nota, me demoro un segundito porque estoy anotando. Bueno, no sé por qué, la unificación sería algo bueno. No, la verdad que no sé por qué Ricardo dice eso, no sé cuáles sean sus argumentos, yo leí su libro, etcétera, etcétera. Lo invitamos a Paul a dar conferencias, a dar cursos, lo hemos invitado mucho, Ricardo, no sé por qué, de dónde saca el peligro segregacionista, ya que él mismo estuvo muchas veces invitado a trabajar con nosotros. Y la fragmentación está presentada como algo negativo. Y podríamos discutirlo, pero lo que yo quiero primero poner sobre la palestra es que la unificación, no sé por qué sería algo positivo. La guerra de los 100 años en Europa, la guerra de los 100 años en Europa, fue porque los dos grupos querían que la religión sea una. Es mejor que la religión sea una, que el cristianismo sea uno, que haya dos cristianismos. Los indios tienen, no sé, 800 dioses. ¿Es mejor que haya uno? El dios del monoteísmo. A mí me parece que nos hemos matado por el dios uno. Tanto que yo hoy, la verdad, no sé si prefiero ser ateo o politeísta. La verdad, me parece que el politeísmo es una idea magnífica. Por ejemplo, yo no elijo entre Pelé, Maradona y Messi. No elijo, no elijo. Para mí son tres dioses. Pelé, Maradona y Messi. Para mí son dioses del Olimpo, los tres. No elijo, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser uno? ¿Por qué tiene que haber uno? La verdad que la fragmentación y segregacionista, nosotros hemos invitado en Apola todos los años, en apertura, ya hace 25 años, de la EOL, de los foros, o sea, de Jacques Alain Miller, de Colette Soler, de la IPA, de ALUSH, de todos los grupos hemos invitado a discutir mucho los jueves. Algunos los invitamos en una biblioteca gigante en la biblioteca Nacional de Jorge Luis Borges, que está acá en Buenos Aires. Hemos invitado a Isidoro Beck, a Gabriel Lombardi, todo. Entre paréntesis, a nosotros no nos invitó nadie. O sea, no creo que en Apola esté el problema de la segregación. Distinguir Freud y Lacan, que Bergson debería ser igual que Husserl, o Brentano debería ser igual que Bergson, o Lukács tendría que ser igual que Marx, o Lenin tendría que ser igual que Stalin y Trotsky. No sé por qué. Está uno, está el otro, está el otro, está el otro. Creo que se está intentando escapar de ese prejuicio que dice que los trotskistas y los psicoanalistas se dividen en muchos grupitos. Cosa que ni siquiera es verdad, ¿eh? Ni siquiera es verdad. La EOL de Jacques Alain Miller, no sé, 10.000
agrupado. La IPA, la International Psicoanalítica Association, debe tener 100.000 asociados. Grupos enormes. O sea, yo no veo el peligro ni de la segregación, ni veo el peligro de la fragmentación. Me parece que son falsos peligros. En todo caso, alguien puede ser segregacionista y alguien no. Puede haber escuelas segregacionistas. En general, las religiosas tienden a ser más que las científicas. Como las científicas publican, discuten. Bueno, ahora, unificar, o sea, no fragmentar, que es el peligro que teme Ricardo Goldenberg, tiene un problema, para mí gravísimo. Uno que es gravísimo, después tiene muchísimos problemas. Por ejemplo, la dirección de la cura, lo que hace un psicoanalista freudiano es buscar que el paciente evolucione y madure. Busca la maduración psicosexual. Ese es el fin del análisis freudiano. Oral, anal, fálico, genital. Los puntos de fijación son las patologías. Hay que lograr que el paciente llegue al punto genital. En Melanie Klein, la dirección de la cura no tiene nada que ver con eso. En Melanie Klein, propongo discutir, si ustedes quieren algún día, hacer una reunión sobre la enseñanza de Melanie Klein, tan interesante, es la reparación del otro. No es la evolución del paciente, sino que el paciente deje de atacar al otro por la proyección de su pulsión de muerte excesiva en el otro. O sea, la dirección de la cura es reparación y la lógica de Melanie Klein es culpa y reparación. Hay que resolver culpa y reparación. En Freud hay que llegar a la genitalidad que no tiene nada que ver. Para Jacqueline Miller, la dirección de la cura es clarísimo, es amigarse con el goce. Ni la evolución psicosexual, ni reparar al otro. De hecho, para Jacqueline Miller no hay otro. Así que no se puede reparar al otro porque Jacqueline Miller, en su teoría, dice que no hay otro. Últimamente la cambió bastante Jacqueline Miller, pero al menos hasta el año 2000, al menos hasta 2000, fue siempre sistemático, no hay otro. Para Lacan no hay otro del otro. Para Jacqueline Miller no hay otro. Cada uno está solo con su goce. Entonces no queda otro que amigarse con el goce. En Apola, por lo menos yo propongo en Apola, que la dirección de la cura sea curar el síntoma. Son 4 direcciones de la cura muy distintas, muy distintas. La medicina china no tiene el mismo objetivo clínico que la medicina occidental. La alopatía no tiene la misma dirección de la cura que la homeopatía. ¿Por qué habría que hacer una mezcla y juntar todo y mezclarlo en un eclecticismo ideal? ¿Por qué tendríamos que arribar? Son direcciones de la cura distintas. Yo no digo que ninguna sea mejor que otra. No se puede demostrar que una sea mejor. ¿Cómo demostraríamos que una es mejor que otra? Cada uno toma la que quiere. Uno puede ser freudiano, puede ser kleiniano, puede ser milleriano, puede ser de Apola, o puede ser un analista que mezcla todo con todo, que es el analista más común para mí. El analista más común en su práctica mezcla todo con todo. Toma un poquito de cada uno, toma un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de este. Posición paranoide, posición depresiva, madre suficientemente buena, goce otro, toma un poquito de cada uno y hace un patchwork. Bueno, el que quiere tomará el patchwork, hay psicoanalista patchwork, no hay ningún problema, ya que yo no puedo demostrar que la teoría que propone Apola sea mejor que la teoría, por ejemplo, del patchwork. Porque ¿cómo lo demostraría? Yo tendría que decir, no, a mis pacientes les va muy bien. Y un psicoanalista del patchwork diría, a mis pacientes también les va muy bien. Y un kleiniano, una kleiniana diría, a mis pacientes les va muy bien. O sea, no hay forma de decir, esta teoría es más explicativa y más curativa que la otra. Con lo cual, cada uno que practique
la que quiera. El problema es cómo debatimos las ideas. El psicoanalista del patchwork no tiene forma de rebatir las ideas porque no sostiene teorías. No hay una teoría. Es un poquito de acá, un poquito de allá. ¿Y qué coherencia tiene un poquito de acá y un poquito de allá? No es coherente. Es que no se busca la coherencia. Mi impresión es que para las críticas de Ricardo, yo ya las conozco porque son muy conocidas. Yo trabajo afortunadamente con muchos colegas de Brasil y son muchos los que me han presentado la crítica de Ricardo. Ricardo mismo me la presentó en mi casa muchas veces, en mi propia casa me presentó esta misma crítica muchas veces. Pero me da la impresión que la crítica de Ricardo deriva de la teoría de Ricardo. La teoría de Ricardo es que mejor unificación que fragmentación. Y a mí me parece que la vida de las sociedades, de las culturas, de las teorías, avanza y a veces unifica, a veces se distingue, a veces unifica, a veces se distingue. En física no tienen la teoría unificada. Se trabajó los últimos 20, 30 años muchísimo en física para conseguir la teoría unificada. Newton, Einstein y cuántica, y que sea una única teoría. No se lo logró. Y por lo poquito que yo leo, ya se abandonó la búsqueda de la teoría unificada. Porque ¿por qué tendría que ser la teoría unificada? ¿Por qué? ¿Por qué sería mejor que la física tenga una teoría? Me parece con mucho espíritu monoteísta. Pero el monoteísmo, para Freud el monoteísmo era un progreso del politeísmo. No sé si ustedes han conocido esta teoría de Freud. Para Freud es más evolucionado el monoteísmo que el politeísmo. La verdad no se verifica. O no sé en qué criterio, que la India es atrasada respecto del Vaticano. ¿Por qué? Hay uno de los dioses en la India que es el dios de los travestis. Me parece magnífico, me parece una idea extraordinaria. Que tengan un dios estos, un dios aquellos, otros estas. Tendría que haber un dios del feminismo. Es magnífico. ¿Por qué tendría que haber un único dios? Para mí la fragmentación, si se amerita, si está justificada, bueno, si pensamos distinto, pensamos distinto. ¿Y cuál sería el peligro de pensar distinto? De que haya muchas teorías en psicoanálisis. De hecho, las hay. Ya hay muchas teorías. Está la teoría del orgón de Wilhelm Reich. Esa es otra teoría que hay. Está la teoría de Donald Winnicott. Hay psicoanalistas winnicottianos. Hay psicoanalistas reichianos. Hay psicoanalistas junguianos. ¿Y por qué? ¿No tendría que haber psicoanalistas junguianos? ¿Tendrían que ser todos freudio-lacanianos? No sé, a mí me parece que no. Incluso me parece que no se ganaría nada, salvo una guerra. Porque para conseguir el uno, ¿cuál sería ese uno? Freud, Lacan y Melanie Klein y Winnicott, y tener que matar a... No, me parece que yo no admito esa crítica porque no me parece que sea criticable que no haya unificación y que haya fragmentación. Si está ameritada por las teorías, que haya fragmentación. ¿Cuántas teorías filosóficas hay? ¿Cuántas teorías? En sociología tienen una teoría. ¿En antropología tienen una teoría? No, por favor. ¿Cómo va a tener una teoría? Hay que empezar a leer un poquito de antropología para darse cuenta que hay 80 teorías. De hecho, ni siquiera hay una definición de antropología que sea única. Está la definición de antropología de esta, de este, de aquel, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro y del otro. ¿Qué es antropología? Depende de la teoría. Bueno, para Lindsay, hasta aí. Bom, pessoal, e Alfredo, estamos na hora, mas teríamos pelo menos ainda mais uma questão de Una Raimundo. más. Podemos, Alfredo? Una mala de Raimundo, sí, perfecto. Sí, cómo no. Vai lá, Raimundo. Bom, vou Sí. tentar fazê-la da forma mais
O princípio possível devagar. Vamos lá. Em 1980, Lacan escreve a Carta de Dissolução, lá nos outros escritos. Teu texto, no livro do grupo em questão, Desambiguar Lacan de Freud, tem por título A Dissolução do Legado de Lacan. Bom, de tudo que debatemos aqui, queríamos perguntar se há, ou se você percebe, Alfredo, alguma semelhança entre a proposta do Lacan e a sua. Eh, eh, esa es difícil. Esa es una pregunta difícil. Esa es difícil. O sea, si Lacan estaría de acuerdo con Apola, ¿sería algo así? Esa es difícil. Mi impresión, en términos muy generales, no puedo, Raimundo, contestarte en función de la carta de disolución, pero sí me parece que Lacan perdió las elecciones de la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, de la Sociedad de París. Lacan sí se fue de esa sociedad con Dolto y otros más. Que Lacan sí fue excomulgado y que Lacan disolvió su escuela. Eso me parece que son hechos históricos muy notables y muy coincidentes que dice que Lacan, con el medio psicoanalítico, tuvo un enfrentamiento que duró del 1950 hasta 1980, 30 años, toda la época de la producción teórica de Lacan más novedosa. Sí me parece que siempre Lacan intentó hacer progresar al psicoanálisis. Sí me parece que hemos intentado en Apola, yo en lo personal, uno puede trabajar toda la vida buscando coincidencias entre Lacan y Freud. Toda la vida puede tener el objetivo de buscar coincidencias y encontrará un montón de coincidencias. Uno también puede tener toda la vida de su condición de investigador ubicando diferencias y tener toda la vida ubicando diferencias. Mi impresión es que el saber, el conocimiento, para decirlo de una manera antigua, Lacan prefiere saber, que el saber prospera encontrando diferencias, no encontrando coincidencias. Me parece que es una ley científica básica. La evolución de la ciencia es encontrando la vacuna del COVID. La vacuna del COVID funcionó muy bien, invento, no tengo los números, funcionó muy bien en el 80% de los pacientes. ¿Cuál es la pregunta científica? ¿Por qué no funcionó en el 20%? Incluso, ¿por qué al 1% le hizo peor? Porque algunos pacientes que le inyectaron la vacuna del COVID, bueno, la vacuna china, la vacuna rusa, la Sputnik o la vacuna de Pfizer. Hay 3 vacunas famosas que se aplicaron en el mundo y que se siguen aplicando. La china, que es la que aplicó Argentina, la rusa, que es la Sputnik, y la Pfizer, que también se aplica ahora en Argentina. Son 3 vacunas. Las 3 sirven para disminuir la cantidad de muertos por COVID. ¿Ok? En eso coinciden. ¿Dónde está la gracia de la investigación? ¿Cuál es la diferencia entre la china, la rusa y la Pfizer para ver si conseguimos todavía una vacuna mejor que esas 3? Una cuarta, que puede ser francesa, que puede ser brasileña, que puede ser argentina.
Mi impresión es que Lacan estaría de acuerdo con Apolla en el sentido de intentar hacer progresar al psicoanálisis, hacerlo avanzar del lado de la teoría y hacerlo avanzar del lado de las diferencias. O sea, el horizonte epistémico. Si estaría de acuerdo con intervalo y holofrase, no sé. No sé. Quizás sí, yo me imagino que sí. Porque perversión, neurosis y psicosis es de la psiquiatría, no es de Freud. Es una herencia de la psiquiatría, Kraepelin. Es una herencia psiquiátrica. No es lo que Freud encontró en la clínica. Ni siquiera histeria es una diferencia que Freud encontró en la clínica. Eso es Charcot, es incluso Aristóteles. No son psicoanalíticos. Pero sí me parece que la disolución de la escuela es por estos motivos. Se dijo mucho que la disolución de la escuela es porque había problemas de grupo. A mí me parece que la disolución de la escuela fue porque Lacan entendió que los lacanianos no lo habían entendido, que habían entendido otra cosa. En ese sentido, te diría que me parece que sí, pero la carta de disolución es muy breve, pero me parece que el espíritu sí, que la única sociedad lacaniana que responde al problema de la carta de disolución que yo conozca es Apolla. Me parece que las otras escuelas intentaron pasar por encima de eso, como no le prestemos atención a que casi el último acto, luego de 30 años de enseñanza, 27 seminarios, 1000 personas en el público de Lacan fue, esto no sirvió para nada. La escuela no sirvió. No dijo mi teoría no sirvió, ¿eh? Lacan no dijo hay que disolver mi teoría, dijo hay que resolver al grupo de los lacanianos. A mí me parece que nosotros en Apolla intentamos pensar lo que pasó entre los lacanianos y Lacan. En ese sentido me parece que sí. No volví a leer últimamente la carta de disolución como para contestarte más precisamente. Quizá vos podrías publicar algo, presentar en las jornadas, escribir un artículo en El Rey o Rey Está New, no sé. Sería interesante. Es buena tu pregunta. Bueno, las otras preguntas fueron muy buenas también. La tuya me parece que es precisa, que se podría responder estudiando bien la carta de disolución y el programa de Apolla. O sea, bien acotado. Bueno, no sé si contesté un poquito al menos. Bueno, Ótimo. gracias. Alfredo, Tácito pergunta se é possível colocar mais uma questão, se tem disponibilidade, ou se encerramos aqui. Cortita, muy cortita. Se for curta assim, então vamos. Tácito, brevemente, por favor. Lo más Eh, brevemente posible. sí. Porque me están Alfredo, esperando, no porque yo no tenga disponibilidad que hay, me están esperando por eso. sim, sim. Te Não, escucho. vai ser breve. Boa noite. Buenas noches. Partindo da ideia de que você propõe a desambiguação, eu compreendo que a ambiguação, ou seja, a confusão, você falou, entre Freud e Lacan, Lacan e Freud, não seria uma boa leitura, digamos. Seria melhor ler Lacan compreendendo essas diferenças, entendendo essas diferenças e tudo. E as implicações que isso tem, sobretudo na clínica. Qual seria, então, o maior prejuízo de não desambiguarmos, de não fazermos uma leitura a partir da desambiguação? Era isso. El mayor Obrigado. peligro sería que psicoanálisis sea freudismo. Ah, ok.
Ese es el peligro. Entonces que las mujeres tienen envidia al pene, que los hombres tienen libido activa y las mujeres libido pasiva, que es el hombre, el varón, el que introduce la ley en la familia. Sería hacer equivaler que un hombre, una persona normal es un europeo, Sí, porque los politeístas, una tribu nómade de, de, eh, de, de la selva brasileña o colombiana es inferior a un europeo. sí. Todos esos prejuicios están en Freud. Si no separamos Freud de Lacan, el peligro es que se crea que Freud es el psicoanálisis, que el psicoanálisis Sí, es lo que dijo Freud. Y el problema es qué hacemos con lo que Freud dijo mal, muy mal, colonialista, misógino, patriarcal. No sé si ustedes saben, del público, que el feminismo no es actual. Los movimientos para el sufragio, el voto femenino, surgieron, no sé, en 1880, antes que nazca Freud. Y que Freud ya se enfrentó a las feministas. Y Freud les escribió a las feministas, busquen en los textos de Freud, si no lo encuentran yo le paso las referencias. Freud habló 3 o 4 veces del feminismo. Y Freud dijo, se equivocan, las mujeres son inferiores a los hombres, se tienen que dedicar a la casa y a la familia, al hogar. Y los hombres se tienen que dedicar a la economía y a la justicia. Lo dice explícitamente. Y el psicoanálisis no tiene por qué sostener esos prejuicios de Freud. No tiene por qué, y no son de sí, época, ¿eh? No son prejuicios de sí, época, son prejuicios de Freud. Porque en la misma época, en Berlín, en Viena, en Nueva York, en Londres, había mujeres sufragistas, miles de mujeres sufragistas, que consiguieron el voto. O sea, Freud dijo, no pueden votar en política. Y la sociedad le dijo, sí, las mujeres pueden votar. Y quizás muchos creemos que hay muchos artículos que las mujeres votan mejor que los hombres, porque en general son menos belicistas, quieren menos la guerra. Y yo la verdad quiero menos la guerra, así que yo estoy de acuerdo con cómo tienden a votar las mujeres. Pero Freud decía que no, que se tienen que dedicar a los chicos y al hogar. Y me parece que es un prejuicio, no de época, es un prejuicio de Freud. Y me parece que sí, el mayor peligro de no desambiguar es dejar convencida a la sociedad que psicoanálisis es freudismo. Y sim. psicoanálisis no es freudismo. Acaba se sobrepondo a Lacan, né? E aí a clínica é também freudiana, no caso. Y sí. Sim, Y, y entonces el padre tiene razón. Si tu papá te dice que hay que darle crédito al padre. No, hum, ¿por qué le vas a dar crédito al padre? De hecho, el padre de Schreber lo volvió loco a Schreber. El padre de Schreber lo sim. volvió loco a Schreber, no la mamá, el papá. Y en eso hay que corregir a Freud. Y hay teoría para corregirlo. Yo creo que hay que aprovechar esas diferencias teóricas. Muchas gracias. Al contrario, gracias por las preguntas de ustedes. Muito Bueno, obrigado, Pedro. gracias a Obrigado ustedes pelo, obrigado pelo y, o tempo, pela conversa. y me parece que nuestro diálogo prospera. Hemos tenido muchos diálogos y me parece que cada vez estamos preguntándonos mejor, más informados. Bueno, muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao. Então, pessoal, obrigado. Falou, pessoal, obrigado. Amanhã ou depois tá a gravação no YouTube, a gente passa o link ali no grupo. Abraço para todos aí.